Antes de que comencemos con la instalación, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual, comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos que es compatible con múltiples vehículos. Y en esta ocasión, montaremos una bola desmontable vertical. Para la instalación de este enganche será necesario sustituir el refuerzo metálico de detrás del paragolpes. Es por ello que tendremos que desmontar el paragolpes y los pasos de rueda. Para desmontar el paragolpes debemos quitar ambos tapones que llevamos a cada lado. Ya lo tenemos. En los pasos de ruedas quitaremos los 5 tornillos de Torx 25. Ahora, con la ayuda de la espátula, extraeremos la moldura del paso. Con la ayuda de una pieza como esta, la pondremos en la moldura plástica para evitar desmontarla completamente. Volvemos a usar la espátula plástica, haciendo presión en la esquina superior y ayudándonos con ella, sacaremos todo lo que es la parte que va a presión del paragolpes. Y ahora repetimos la misma operación en el otro lado. Ahora en la parte inferior desmontaremos 2 tornillos a ambos lados de Torx 25. Recordar que tendremos que desenchufar el conector de los sensores de parking. Ahora dejaremos el paragolpes en un sitio firme y seguro. Como os comentaba al principio del vídeo, es necesario desmontar el refuerzo metálico. Recordad que este ya no se utiliza. Eso sí, las tuercas que quitamos serán utilizadas para la sujeción del enganche. El tercer tornillo está a través del orificio que lleva el travesaño. Una vez que hemos realizado estos pasos, podemos proceder a colocar el enganche. Colocaremos el enganche y recordar que las tuercas son las que hemos quitado con anterioridad. Una vez puestas las tuercas, podemos apreciar que tenemos un cuarto punto que queda por poner el tornillo. Nos fijamos y en este caso sí que coincide que lleva la rosca ya incluida en el vehículo. Nos puede suceder que en algunas ocasiones esa rosca no viene incluida. Dependiendo de cómo venga en el vehículo pondremos tornillo y tuerca o solamente el tornillo. En este caso colocaremos el tornillo de 10 con arandela ancha, arandela grower en el punto de anclaje. Recordar que el tornillo de 12-25 con la arandela grower va colocado en la parte superior. Recordar que el tornillo de 12-30 también con arandela grower va sujetando la chapa de la base de enchufe. Y en el lado izquierdo, tornillo 12-25 para la parte superior y también sujetando la anilla de seguridad el de 12-30. Una vez aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete correspondiente. Para los tornillos de 10, 51 Nm. Para los tornillos de 12, 87 Nm. La chapa de sujeción de la base de enchufe la colocaremos sobre el orificio con arandela ancha, arandela plástica y por último la tuerca autoblocante. Como podéis ver, sube y baja simplemente con la fuerza que hagamos con la mano, pero nunca caerá por su propio peso. Llegados a este punto es el momento de la parte electrónica. Como opciones para el sistema de alumbrado tendremos dos. Una, el kit Aragón Pro, conectado directamente a la línea de los pilotos, y usaríamos la caja de fusibles trasera para alimentar dicha unidad. La otra opción, la recomendada en nuestra página web,
es el kit específico, conectado de forma muy sencilla a la preinstalación del vehículo. Ahora os voy a mostrar cómo. Para realizar la instalación en este vehículo tendremos que pasar el cableado tal y como nos marcan las instrucciones por el lado derecho. Para ello tenemos un pasamuros en esta zona. Destapizaremos parcialmente el lateral para poder acceder a él. Con el quitar esos dos plásticos es más que suficiente para poder acceder al pasamuros. Justamente en esta zona de aquí tenemos el pasamuros. Pasaremos, aprovechando el cableado, por esta zona de aquí hasta la base de enchufe. Una vez sujetada la base de enchufe sobre la chapa, lo hemos sujetado al mismo tubo y sobre el tubo lo hemos llegado a pasar hasta la instalación propia del vehículo, pasándolo por el pasamuros que tenemos previsto para ello. Una vez que lo tenemos pasado ahí, retiraremos la tapa. Aquí encontraremos todo el cableado que hemos pasado anteriormente. Conectaremos la centralita. Recordar que tenemos disponible el positivo de contacto. El positivo directo en esta instalación ya viene preparado en la preinstalación del vehículo. Y conectaremos el conector de CAN-bus. Tendremos que conectar las masas directamente a la carrocería y por último conectaremos los cables de desconexión de la antiniebla. Es muy importante que a la hora de pasar estos cables tengamos en cuenta las marcas que vienen incluidas en la instalación, teniendo en cuenta que la R es de la derecha y la L de la izquierda. Con la ayuda del adhesivo de doble cara incluido en el kit, sujetaremos la instalación en el interior del vehículo, respetando siempre la posición del cableado. Sujetada la centralita, introduciremos los cables en el interior, volveremos a colocar la rejilla de ventilación y ahora haremos el conexionado ya en la parte interior. Como podemos ver, aquí tenemos envuelto en esponja los conectores que usaremos para la conexión de la instalación eléctrica. Como veis también en esta parte de aquí tenemos la rosca para usar un tornillo y poner el cable de masa. Nos encontraremos los dos conectores a conectar con nuestra instalación. Tan solo nos queda conectar estos cables. Teniendo en cuenta que este vehículo no lleva antiniebla en el lado derecho, descartaremos el cableado con la R. Tan solo quedará conectar el cable que lleva la L. Para ello lo tenemos que pasar al lado izquierdo. Destapizaremos aquí, que es donde va el hueco de la batería. Y si nos fijamos, podemos ver el conector del piloto. En este cableado del conector es donde tenemos que realizar el corte de antiniebla. Para pasar el cableado de derecha a izquierda, retiramos estas piezas de corcho y pasaremos el cableado por aquí. Lo sujetaremos al cableado propio del vehículo y lo llevamos hasta el conector que antes os he nombrado. En el cable marrón amarillo es donde tenemos que realizar el corte, quedando un extremo que va a la bombilla y otro que viene del interruptor. Muy importante estas dos posiciones. Respetaremos el orden del cableado, teniendo en cuenta que este trozo de cable es el que va hacia la bombilla y pondremos en él el cable azul negro. Y en el otro cable, que es el que viene del interruptor, pondremos el cable azul. Comprobaremos el funcionamiento correcto de todas las luces del vehículo. Para ello, os recomiendo siempre utilizar un comprobador el cual tenga una simulación de carga. Una vez que hemos realizado la comprobación del correcto funcionamiento de las luces, procedemos al montaje del vehículo. Para finalizar el montaje de este vehículo, solo nos faltará realizarle el recorte. Habitualmente os realizo el recorte
con una sierra circular. Hoy os voy a mostrar otra forma de hacerlo. En esta ocasión vamos a realizar el recorte mediante un taladro y una broca normal y corriente. Una vez realizado la marca, cortaremos, como os he comentado anteriormente, con el lateral de la broca. Para ello empezamos por esta zona de aquí, hacemos un orificio y haciendo presión sobre el taladro cortaremos este trozo. Continuamos hacia el lateral derecho. Una vez que realicemos el recorte, con la ayuda de una lija circular y un estropajo de fibras, terminaremos de afinar el recorte realizado anteriormente. Y con esto damos por finalizado el montaje del vehículo.